Auspicia a Impacto Económico Green Oil Services, Servicios Oil and Gas, Hot Water Oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. AFP Service Sociedad Anónima. AFP Service, la calidad donde la necesites. Segundo bloque de Impacto Económico. Continuamos abordando la actualidad política y económica nacional y regional junto a Pablo Servi, diputado nacional por Juntos por el Cambio Neuquén. Pablo, volviendo al tema del juicio por la causa vialidad a la vicepresidenta, vos fijate cómo se distorsionan o se utilizan las palabras para distorsionar la realidad, como es este planteamiento de que la vicepresidenta está ante un pelotón de fusilamiento, ¿no? Siendo que se cumplió el debido proceso. Sí, de alguna manera viene con la línea también que se planteó en Brasil de lawfare, ¿no? De alguna manera como que hay una cierta animosidad contra los expresidentes, pero creo que en este caso las pruebas, y como decía, las pruebas no han sido refutadas, se refuta la actitud o que de alguna manera que como vicepresidenta no debería ser, o como expresidenta no debería ser juzgada, pero creo que en esto estamos viendo una manipulación y, como te decía, de poner las instituciones, cuestionar una institución como es la justicia, claro, y por otro lado poner al Congreso de alguna manera en función de los problemas legales y queriendo influir sobre el Consejo de la Magistratura, que es básicamente quien después, si el fallo le es adverso y quisiera de alguna manera cuestionar a los jueces, sería el Consejo de la Magistratura quien tendría que intervenir. Sí, tal cual. Bueno, hablando de pruebas de la cantidad, dos. Primero, Lázaro Báez, monotributista, empleado bancario, que pasó a tener cientos de miles de hectáreas, una cantidad enorme de vehículos, de camiones. Bueno, eso solo ya te indica que hay algo bien raro. Bueno, es público y notorio la amistad con el expresidente Néstor Kirchner y el enriquecimiento de los secretarios del expresidente, de la vicepresidenta. O sea, eso solo te indica la corrupción que hubo, ¿no? De alguna manera la discrecionalidad con que se manejó a quienes se le daba, pero también claro. La discrecionalidad, si uno ve en durante los primeros años, sobre todo del gobierno del kirchnerismo, cómo fue muy beneficiada Santa Cruz, ¿no? También ahí vemos un mecanismo que lo vemos a la hora de discutir el presupuesto nacional, que debería ser el Congreso, donde se definan de alguna manera también el esquema de obras o planteado por los ministros a dónde van determinadas las obras, pero también cómo se ha manejado discrecionalmente el otorgar obras a ciertas provincias, beneficiando su provincia de origen, y a su vez también este esquema de alguna manera de retornos que tenían con empresas que tenían muy poca trayectoria o absorbiendo empresas que estaban ya funcionando, pero de alguna manera con un esquema de recaudación muy acertado y básicamente con un nivel de impunidad y falta de control, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Sentirse que como tenés la suma del poder y de alguna manera cooptás a la justicia o cooptás a las instituciones del Estado, y aquellos que tienen que controlar terminan siendo o creciéndose impunes. Sí, ¿no? tal cual, tal cual. Yo he hablado con personas que trabajan en empresas petroleras en Santa Cruz, empresas mineras, y me dice, mira, la cantidad de rutas sin terminar o que está solo el cartel versus los miles de millones de dólares que se le asignaron a Lázaro Báez, ¿no? Es realmente un escándalo. Sí, es un esquema que comenzó en Santa Cruz e intentaron hacerlo en el país, claro, de cooptar la prensa, cooptar la justicia y cooptar las instituciones que tienen que intervenir, ¿no? De alguna manera, afortunadamente hubo un periodo entre 2015 y 2019 que eso se pudo cortar y se pudo revertir. De alguna manera este tipo de causas comenzaron a tramitarse, y hoy de esperar que también el próximo año en las elecciones pueda haber un cambio de rumbo, porque realmente si no este rumbo que llevamos va a terminar mal como país, ¿no? Sin duda. Te llevo de nuevo a lo regional, a Neuquén. La semana pasada, cortes de ruta, en parte por comunidades que reclaman el relevamiento territorial. También participaron vecinos por la falta de agua. Vos emitiste un comunicado que yo en parte comenté en cuanto a esta cuestión del relevamiento territorial.
Sí, son dos temas complejos y que hacen también a la posibilidad del desarrollo de Vaca Muerta, estos costos grises también que le llamaba Pechi Quiroga, ¿no? Son días perdidos de trabajo o que hacen también a la competitividad y la productividad de la región, ¿no? Cuando uno ve la conflictividad es uno de los temas que también complica o termina teniendo injerencia en las inversiones que realizan las empresas, ¿no? Por un lado está lo de Añelo, que uno va sobre todo en la meseta, los barrios que están sin agua potable, estando a 2.000 metros del río Neuquén. Se debería hacer la obra de captación y distribución, que no es nada del otro mundo ni difícil, pero bueno, se tiene que prever y realizar de alguna manera teniendo en cuenta el crecimiento explosivo que está teniendo la localidad. Y también en muchos casos no tienen gas natural, ¿no? Siendo que se produce el 60% del gas del país en esa región. Y hay muchos que no tienen gas natural, por ejemplo. Entonces son estos temas de infraestructura que hay que prever, porque se habla de un crecimiento triplicar en 6-7 años la explotación actual de Vaca Muerta, y a la par de contemplar todo lo que hace a la infraestructura para perforar, para extraer el recurso y después transportarlo, también tiene que estar la infraestructura para aquellos que van a trabajar y que tienen que trasladarse, o toda la cantidad de arena, de insumos que hay que trasladar. Así que creo que es importante esta infraestructura tenerla en cuenta y planificarla, porque se viene muy rápido el desarrollo y es un desafío que vamos a tener a muy corto plazo. Y por otro lado, este tema de las comunidades y el relevamiento que está previsto por la ley 26160, que básicamente pone un corte, que hay una discusión si es en el 94, cuando se modificó la Constitución, el corte de las tierras, relevar las tierras que estaban ubicadas en ese momento, o si es en el 2006, al momento de promulgar la ley. Pero pongamos que sea en el 2006, habría que generar un corte. La ley no autoriza a seguir ocupando tierras o reclamar por la vía de hecho, sino que de última, si alguien cree que tiene un derecho, tiene que hacerlo por la vía legal el reclamo. Claro. ¿No? Ahí la ley plantea que las comunidades que estuvieran asentadas al 2006 son las que pueden participar de este relevamiento, digamos. Ese es el punto. Ese es el punto de lo que dice la ley, y que esa ocupación tiene ciertos requisitos, que tiene que ser ancestral, tiene que ser demostrarse fehacientemente por testigos de que digan que está ocupada, que mantengan las costumbres de las comunidades como tales. Claro. Y si uno ve a principios de este siglo, o sea, sobre el año 2000, en el departamento de Añelo no existían comunidades reconocidas, fueron apareciendo después de eso, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer este relevamiento, el que contempla la ley 26160, para ya acotar y definir cuáles son los territorios que corresponden y tomar las medidas que correspondan, y no como pasa ahora, que nos comentan operadoras que tienen la concesión del área, en teoría sin ocupación o sin comunidades adentro, y después aparecen reclamos que también eso hacen cuando uno planifica y prevé o de alguna manera prevé imprevistos, valga la redundancia de alguna manera, no está contemplado eso, y después aparecen este tipo de reclamos que terminan teniendo una complejidad importante, y de hecho también lo vimos con el reclamo de la consulta previa sobre el gasoducto Tratayen-Salíqueló, que de hecho no atraviesa sobre el territorio de ninguna comunidad, pero se quiso introducir el reclamo. Bueno, ahí la responsabilidad del gobierno provincial que se los permitió, ¿no? Sí, tuvo una repercusión importante esto, porque de alguna manera una obra que es muy necesaria para proveer de gas al país, de alguna manera también suplantar las importaciones de energía que estamos teniendo, que es un gran drenaje de dólares que tenemos cuando tanto los necesita nuestro país, puede llegar a frenar una obra tan necesaria por un tema donde el mismo ministro, secretario Lara, reconoció que no atravesaba ninguno, o la misma provincia que no atravesaba el territorio de ninguna comunidad. El tema es que ponerse vincha y poncho es un muy buen negocio para algunos, ¿no? Y es un tema que estamos viendo, ¿no? Hay comunidades reconocidas que existen y reconocidas ya hace tiempo, que tienen personalidad jurídica. Dentro de la provincia hay cerca de 60 comunidades que están reconocidas. Y después las pseudo-mapuches, ¿no? que utilizan el paraguas de comunidad para reclamos, sobre todo en lugares que tienen un alto valor estratégico, tal cual. Ya sea porque hay caño de transporte o porque está el gran desarrollo de la explotación hidrocarburífera. Lo que no se puede tolerar es la prepotencia, el apriete para, bueno, vos conocés que se les pide a las petroleras dinero para poder dejarlos transitar. Bueno, eso en algún momento se tiene que terminar, ¿no? Y más pronto que tarde. Se termina mezclando el reclamo de comunidades o utilizando también este reclamo para
de alguna manera direccionar las empresas que trabajan dentro de ese territorio, decir, si esta sí, esta no, entonces también se termina mezclando factores económicos con reclamos que en teoría son de pueblos originarios. Claro, sí, tal cual. Pablo, otro tema, el oficialismo, el kirchnerismo ha planteado la confidencialidad en la información referida a la gestión de las vacunas. ¿Cómo enfocas este tema? Creo que son estas cuestiones que se debería dar transparencia, ¿no?, a la gestión del Estado, sobre todo con lo que pasó con las vacunas, y viendo que en un principio se cuestionaba tanto las vacunas de algunos laboratorios de Estados Unidos, ¿no?, o de ciertos países desarrollados, como es la Pfizer y Moderna, y hoy vemos que las vacunas que se están aplicando justamente son las de Pfizer y la de Moderna. Entonces, creo que hay que darle transparencia a esto y sobre todo en honor a los más de 100.000 argentinos que murieron por la pandemia, ¿no? Cuando ahora hace poco acompañé un pedido de instaurar un día de reconocimiento y de memoria por aquellos que fallecieron durante la pandemia, en algunos casos con familiares cercanos, ¿no? Entonces, creo que esto se debería dar transparencia y de alguna manera para darnos tranquilidad, ¿no?, por la cantidad, ya digo, en honor a la cantidad de argentinos que fallecieron con esto, y si hubo algún mal manejo o alguien que cometió algún tipo de irregularidad, también que sea responsable, ¿no?, que se encuentren los responsables, porque ya digo, fueron más de 100.000 argentinos que fallecieron por este tema. Sí, por el COVID y justamente por la falta de vacunas, por las limitaciones que puso el kirchnerismo, como vos bien decís, a las vacunas de Moderna y de Pfizer. Ahora, mientras tanto, se lo homenajea a Ginés González García. Sí, justamente por eso, y el proyecto que te decía fue de alguna manera en contraposición a este homenaje a Ginés García, cuando la realidad es que hay muchos que fallecieron. Creo que el homenaje tiene que ser a aquellas víctimas del COVID y creo que muchos de ellos, si hubieran tenido la vacuna a tiempo, se hubieran salvado, ¿no? Entonces, esto de la transparencia y el poder disponer de la información hace también a que las instituciones funcionen y que podamos tener información los argentinos de lo que pasó. Sí. Pablo, último tema tiene que ver con la rosca política. ¿Cómo está la cuestión de Rolo Figueroa? Se ha planteado que un sector de Juntos por el Cambio vería con buenos ojos que se sume o sumarse a la candidatura. ¿Cuál es tu postura o la del sector que vos representás? Sí, hay algunos dirigentes del PRO y de Nuevo Compromiso Neuquino que han manifestado la voluntad de armar algo, de hacer algo con básicamente una colectora de esta división del MPN, digamos, que estamos ante una interna del MPN que no se ha dado por adentro, darla por fuera de una general. Y en el caso mío, mi candidatura está proclamada por la Unión Cívica Radical y estamos trabajando, ya hemos acordado con la coalición cívica ARI trabajar en conjunto, estamos dialogando con otras fuerzas y la idea es sostener los valores y la identidad de Juntos por el Cambio en Neuquén y ser una opción real de cambio, no una interna o que nos fagocite de alguna manera el MPN. Entonces estamos planteando ser una alternativa de cambio con propuestas y con una voluntad de transformar Neuquén y no de alguna manera, que es lo que están planteando desde las dos vertientes del MPN, de alguna manera continuar, cambiar el collar, pero que siga siendo el mismo perro. Sí, tal cual. Hay dirigentes políticos que no evalúan que pretender sumar finalmente termina restando, ¿no? Sí, y además en un espacio como Juntos por el Cambio, con la identidad y con lo que los valores que pregonamos, creo que lo del jueves pasado de que el candidato de alguna manera que algunos quieren apoyar terminara dándole quórum al kirchnerismo y avalando el avance sobre el Consejo de la Magistratura y por otro lado el avance sobre las instituciones, digamos, el desprecio por la institucionalidad y el no haber respetado el reglamento del Congreso, avalarlo dando quórum. Creo que ¿Vos te referís a Rolo Figueroa? A Rolo Figueroa, que después de la charla con Massa, que es el ministro Massa, terminó dando quórum y tirando por el piso la estrategia y el reclamo de Juntos por el Cambio, de alguna manera, que se estaba no solamente avanzando sobre el Consejo de la Magistratura para que el kirchnerismo tenga 3 miembros en el Consejo de la Magistratura y nosotros 1, cuando teníamos 2 y 2, a también avalar el que no se respete el reglamento cuando si a media hora después de citada una sesión no hay quórum, se cae. La prorrogaron 2 veces, casi 3 veces más y terminaron convalidando esta violación también del reglamento. Así que creo que esto deja de alguna manera en evidencia
que nosotros queremos defender los valores de Juntos por el Cambio y estamos en una vereda donde aquellos que están planteando una alternativa distinta están en una vereda opuesta. Claro. La importancia de respetar la legalidad, ¿no? Creo que sí, además de la legalidad de Juntos por el Cambio, porque existe del sistema, porque existe un reglamento de la Mesa Nacional de cómo se deben dirimir las candidaturas o cómo serían los pasos para hacerlo, y de alguna manera esta decisión que la han firmado algunos dirigentes, ya digo, el PRO de Nuevo Compromiso, viola la legalidad también de Juntos por el Cambio, donde hay reglas de juego claras y expuestas por la Mesa Nacional y avaladas por la Mesa Directiva del PRO, donde no fueron respetadas. Pablo, gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Pausa en el próximo bloque, la actualidad empresarial. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. P&B Consulting, empresa regional líder en control de contratistas de más de 20 años de experiencia, con personal altamente capacitado y presencia en todo el país, junto a su sistema de registro único de contratista Auditium, para todo tipo de empresas. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Señoras, señores, tenemos data center propio. Pensa en tu negocio. Pensa siempre en grande. Pensa en macro.